eh, que cumplen con este rol son los llamados intermediarios financieros. ¿Y por qué? Porque integran los mercados financieros, en donde están debidamente autorizados. ¿Por quién? Por la institución constitucionalmente reconocida para este tema de actividades bursátiles, que es la Superintendencia de Banca y Seguros, que es la que opera en lo que corresponde a la intermediación financiera cuando hablamos de actividades habituales desarrolladas por empresas e instituciones autorizadas a captar fondos, como ya dije, del público y a colocar en forma de créditos e inversiones. Entonces, en este mundo en donde involucramos la intermediación financiera, yo puedo establecer para un control mucho más interesante respecto de quiénes son las que existen, o 10 empresas financieras que en el mercado existen, ¿no? De las que ya por memoria, recuerdo, tenemos Compartamos, Proempresa, ProEscocian, Confianza, Efectiva, o América, Credicam, o sea, estas 10 empresas, eso sí, reconocidas dentro del tema financiero para el mercado peruano, y según lo que advertimos en la SBS, como base fundamental para su identificación y en el contraste de la información que ustedes tienen que tener cuando tengan a la mano un análisis de este tipo financiero, es el reporte que hace la SBS en diciembre del año 2021, ¿no? En donde leíamos en su página que estas empresas financieras, vean ustedes la importancia, lo significativo en lo económico que representan sus manejos de activos, que están bordeando por encima de los 14.974 millones de soles. Vean ustedes, casi 15.000 millones de soles. Entonces, este escenario, este bloque de participación en el sistema financiero peruano asciende, vean ustedes, al 2.61%. Entonces, la importancia en su apalancamiento para lo que contribuye, ¿no?, como manejos de activos al sistema es importante. Entonces, además, el hecho de captar recursos de público, ese es importantísimo en la gran responsabilidad que se tiene. También las empresas realizan las emisiones de valores. ¿Qué quiere decir esto? Que en la emisión de un valor también jala la operatividad de valores mobiliarios, ¿no?, que brindan, por el otro lado, lo que es también al interior de estas empresas, la asesoría de carácter financiero. Entonces, sobre ello vamos advirtiendo lo que correspondería a lo que es una definición, lo que correspondería también a la característica para poder delimitar la forma de constitución que deben de tener las empresas financieras, ¿no? Entonces, las empresas del sistema financiero deben constituirse bajo la forma de sociedad anónima. Esa forma de sociedad anónima, salvo aquellas cuya naturaleza no lo permita, para iniciar, ¿qué cosa? Para iniciar sus operaciones, previamente deben contar con la organización y funcionamiento con la misma que la autoriza la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros. También importante mencionar en este plenario, cuando desarrollaba la ponencia para ustedes, estimados colegas, es que resulta importante mencionar que cuando ubicamos o identificamos la denominación social de las empresas del sistema financiero constituidas bajo la modalidad de sociedad anónima abierta, en su mayoría, no es necesario que figure el término de la forma societaria. Lo hemos analizado en diferentes tesinas que hemos tenido como participación de asesores para sustentar grado de magíster, y justo la pregunta respecto de la asociación, de una empresa con denominación social del sistema constituido por la sociedad anónima,
en donde no es necesario que figure el término de la forma societaria, o también hay que agregar, o sus abreviaturas. Interesante ello, ¿no? Interesante ello para tenerlo siempre presente, porque es indispensable hacerse referencia específica a la actividad para la cual se constituye. Incluso, vamos más allá, cuando nosotros analizamos, ¿no? Que debe utilizarse una sigla o un idioma extranjero, ¿no? Entonces, la actividad es importante, pero ojo, el término de la forma societaria, sus abreviaturas, no es necesario. Pero sí, cuando hablamos de un mensaje de siglas, un mensaje de idioma en extranjero, hay que tener especial cuidado para determinar lo que significa en esencia esta empresa financiera, en sus logotipos o en sus imágenes de actividad que tienen a la interna y que sus beneficiados, entiéndase sus cuentacorrientistas de intermediación financiera, les resulta identificable a ellos, ¿no? Entonces, también, por otro lado, es importante tanto la escritura pública de constitución y el estatuto de la empresa, así como la modificación de estos, que tienen que siempre estar adecuados a la ley 26702. Y estar inscritos, no es necesario para mantenerlo presente, pero es una rutina jurídica esto de que están inscritos en el registro público correspondiente, ¿no? Entonces, también hay que mencionar que en aquellas situaciones que no están previstas en esta ley que he mencionado, la 26702, se debe de aplicar supletoriamente los dispuestos en las normas del derecho mercantil, por un lado, y del derecho común. Sin perder de vista, por supuesto, nosotros como hombres de derecho, como en lo que responde en los usos y prácticas comerciales. Y finalmente, recordar también que en algunos casos, como es, por ejemplo, un escenario específico que es importante mencionarlo y que lo he incluido en esta ponencia que ya en anterioridad actualizada está con otras que he hecho, a las cajas municipales de ahorro y crédito y cajas municipales de crédito popular, ¿no? Que se rigen específicamente por sus propias leyes que tienen, en este caso, en lo que corresponde a ello, la 26700, ¿no? Entonces, cuando ya estamos en un escenario de constitución, debemos ahora guiarnos en lo que son las autorizaciones en la constitución de la empresa, ¿no? Es necesario saber que estas autorizaciones en la constitución de la empresa financiera radica en lo que representa la regulación de los sistemas monetarios. Ahí hay que decir, ¿no? Regulación de los sistemas monetarios y financieros, que está compuesto por disposiciones, por un lado, de la Constitución, por el otro lado, la ley monetaria y financiera, pero además, ¿no? Siempre teniendo ese criterio subordinado. ¿Por qué? Porque forman parte del marco legal, lo que viene en la parte subordinada, los reglamentos, los instructivos y demás regulaciones que dicten los órganos de la administración monetaria y financiera, como lo dije al inicio, para poder hacer la diferenciación en lo que es la regulación misma, ¿no? Entonces, de modo complementario, tener presente que se deben de aplicar las disposiciones del derecho, modo complementario para hacer mención del derecho administrativo y del derecho común. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a buscar la autorización de funcionamiento, esta se ve efectuada, se tiene que efectuar, ¿no? Conforme a las comprobaciones que quien tiene la competencia constitucional y en rigor por responsabilidad misma, la SBS. Entonces, siguiendo esa autorización de funcionamiento por un lado, por el otro lado, la comprobación, certificación y validación de la SBS, y dentro de un plazo, y aquí hay que decirlo, como dice la norma, que no debe de exceder de 30 días. Esta superintendencia tiene la responsabilidad de expedir, ¿qué cosa?
la correspondiente resolución autoritativa y otorgada, ¿no?, bajo un certificado de autorización de funcionamiento. Entonces, este certificado, que muchas veces en el procedimiento se pierde de vista, tiene que tener un complemento vital. Ese complemento vital de seguridad jurídica para el funcionamiento mismo, que es certificado publicado. Y ahí viene otra cosa a tener presente en este plenario: publicado por 2 veces alternadas. ¿Qué quiere decir? Que no hay que perder de vista que por un extremo tenemos la primera en el diario oficial, ojo, y la segunda en uno de extensión en circulación y uno en extensión de circulación nacional. Entonces, es muy importante también, ¿no?, exhibir permanentemente, porque esa es la responsabilidad, exhibir permanentemente en la oficina principal de la empresa y en un lugar visible, ¿qué cosa? Este certificado, esta resolución autoritativa, ¿no? Y que va a permitir justamente reconocer la autorización de funcionamiento por comprobación de la SBS, ¿no? Entonces, al señalar todo esto, podemos también decir que nos vamos un poco más a lo que corresponde a una exigencia de los tipos de autorización, ¿no?, que tiene la SBS para el conocimiento y la aplicación de lo que podría ya representar cuando nos vamos a un escenario de capital. Tenemos primero la constitución de empresas, que son, por un lado, la autorización de organizaciones, y por el otro lado, para el reconocimiento de esa autorización, la que es de funcionamiento. Entonces, existen 2 tipos de autorizaciones otorgadas por la SBS. La primera está relacionada con la autorización de organizaciones y la segunda con la autorización de funcionamiento, ¿no? Entonces, sobre este funcionamiento debemos de trabajar lo que corresponde al capital. Entonces, cuando vamos al capital, es de señalar que se establezcan, ¿qué cosa? Montos mínimos de capital para los diferentes tipos de empresa del sistema financiero. Entonces, los cuales son actualizados y sobre todo constantemente con esa fórmula de reajuste, una fórmula de reajuste trimestral, pero siempre, y hay un criterio técnico importantísimo, siempre de acuerdo a valores constantes que van en función al índice de precios al por mayor por un lado, y que publica definitivamente, para que ustedes lo tengan presente, y ahí lo van a encontrar como modo de consulta y certificación, ¿no?, mensual, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, entiéndase el INEI. Entonces, cuando vamos al tema de capital, estamos en este estadio, yo recuerdo y debo de hacer mención lo que nos recoge la ley 26702. La ley 26702, para el funcionamiento de las empresas y sin descuidar a las subsidiarias, requiere que el capital aportado en efectivo tiene que tomar, y aquí hay que hacerlo con absoluta rigurosidad, montos de capital mínimo para tener un funcionamiento. Entonces, un funcionamiento, monto de capital mínimo, pero sobre aquellas que están diferenciadas por el capital social mínimo. Por ejemplo, las empresas de operaciones múltiples, ¿no?, entiéndase las empresas bancarias, tienen que estar por encima de los 14.914.000, o sea, más de 14.914.000 de lo que corresponde a capital para operaciones múltiples, ¿no? Vean ustedes, para lo que es empresas financieras, y lo conversaba con un tesista de la Universidad Nacional de Piura cuando sustenta un tema justamente en la Facultad de Economía relacionada al cálculo de lo que representa el aporte de capital para sostener en el grado de responsabilidad ante un efecto, por ejemplo, que se nos ha presentado epidemiológico sanitario que hemos vivido, que estamos viviendo todavía en continuidad, ¿no?, respecto de las empresas financieras que tienen que tener más allá de 7,5 millones. Y si nos vamos al contraste de una empresa financiera con 7,5 millones, también encontramos en un tercer nivel a las empresas
que representan las cajas municipales de ahorro y crédito, que también están en 7.500.000. Las cajas municipales de crédito popular en 4. La entidad que también reconoce aquí un gran potencial de participación en la intermediación financiera son el crecimiento o el desarrollo a las empresas pequeñas y microempresas, entiéndase las pymes, ¿no? Que están por los 678.000 soles. Vean ustedes el rango, el criterio nominal de soles respecto de lo que tienen que tener como capital mínimo, ¿no? Y sobre ello también, en segundo orden, tenemos el primer orden que nos habla a nosotros en lo que representa a empresas de operaciones múltiples. Pero cuando vamos al segundo orden, empresas especializadas, por un lado, empresas de capitalización inmobiliaria, 4 millones. Las empresas de arrendamiento financiero, 2.440.000, ¿no? Que justamente hace 2 días sustentaban una tesis de pregrado también, en donde nos hablan de las empresas también consideradas las de factoring, para lo que es la denominación de factoring y su aplicación. Nos pide, en lo que es capital, en estas empresas especializadas, de 1.356.000. Y después, en última identificación, aquellas que son afianzadoras y de garantía, que tienen que estar con un capital social de 1.356.000. En ese sentido, vean cómo también esta ley, la 26.702, nos permite a nosotros identificar por montos de capital justamente la exigencia de su especialidad, independientemente de también identificar a las empresas administradoras hipotecarias, que están incluidas, ¿no?, con un capital de 3.400.000, ¿no?, como capital social mínimo que exige esta ley, ¿no? También, ahora que tantas veces se ha mencionado en diferentes foros, lo que corresponde a los bancos de inversión. Los bancos de inversión que están en 14 millones, están igual como en la operación primera que les mencionaba, de 14.914.000. Tan igual también, si no me falla la memoria, de las empresas de seguro, ¿no? Empresas de inversión, empresas de seguro, que operan ahí, eso sí, respecto de riesgos. Y ahí me pongo un alto a la explicación, porque cuando decimos empresas de seguro, decimos en orden lineal, y no es así, porque estamos hablando de empresas que operan, por un lado, en un solo ramo, por ejemplo, de riesgos generales o de vida, que están en 2.700.000 y pico, si no me falla la memoria, y después tenemos, por un lado, la del primer ramo, que les mencionaba, y la otra, de ambos ramos, entiéndase, riesgos generales y de vida, que tienen que tener un capital de 3.700.000 y pico, las empresas también de seguros y reaseguros, que están en 9.400.000 y pico, las empresas de reaseguro, que están en 1.356.000, si no me falla la memoria, y también lo que es las empresas de servicio fiduciario, que están importantes de manejo hoy en esta situación donde hay una gran responsabilidad de control respecto de los fondos, donde tiene que tener un capital social de 1.356.000 para poder responsabilizar en lo que su trabajo se refiere como empresa de servicios fiduciarios, ¿no? También estas empresas hipotecarias que lo mencionaba, que es de 3.400.000, pero sobre ello, si ya tenemos identificado el capital social, yo me pregunto entonces, para entrar a un escenario más interno, el accionista. ¿Qué característica debe tener un accionista? Porque por un lado ya tenemos el sentido de la idoneidad de capital, la idoneidad de los soles para poder tener responsabilidad de acuerdo a lo que nos exige la ley y poder identificar nuestras funciones y nuestras responsabilidades, pero como accionista, ¿qué se requiere? Definitivamente lo que muchos están mencionando por el prestigio, el nombre, la reputación, la imagen que debe de transmitir una empresa intermediaria financiera es la idoneidad moral. La idoneidad moral, ¿no? Y por supuesto la solvencia económica de lo que he mencionado, ¿no? Entonces, la ley 26.702 nos da unas pautas sustantivas, vitales, de rigor obligatorio bajo el principio de legalidad,
¿no? Para ser accionistas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas del sistema financiero, con la finalidad, ojo, de asegurar la dispersión del accionariado, de evitar la concentración de capital, de monopolio o monopolio, y el de disminuir los riesgos, no solo está para esta, sino que para el sistema financiero económico en general. Entonces, es importante señalar que para estas entidades financieras organizadas, como se van dando cuenta por la estructura, y debidamente constituida por las exigencias de idoneidad moral, de solvencia económica, como sociedades anónimas, ¿no? Que deben de tener en un momento el número mínimo de accionistas que establece la Ley General de Sociedades, ¿no? Entonces, esta Ley General de Sociedades, la 26885, ¿qué nos reconoce? Nos reconoce en su artículo 50, que las empresas del sistema financiero, y por supuesto de seguro, porque van en ese orden, que están organizadas como sociedades anónimas, deben tener en todo momento, en toda la secuencia, en todo el circuito de desenvolvimiento, el número mínimo de accionistas que establece esta ley. Vale decir, de arreglón seguido, pluralidad de socios. Porque también estuvo concordado con el artículo 29 de la ley 26702, resulta ser imperativo en exigir que el íntegro de las accionistas de las empresas financieras estén registradas ¿en dónde? En la bolsa de valores. Estén registradas, y eso lo dice el artículo 29, estén registradas en la bolsa de valores, porque definitivamente eso genera un sentido de orientación y de crecimiento y seguridad, porque a la vez, ¿no? Tenemos, así como esta rigurosidad que nos iba a tener los accionistas, también debemos de mencionar, por el otro lado, de que existen impedimentos que prohíben ser accionistas, ¿no? Que están expresamente señalados en la Ley General del Sistema Financiero, en donde el artículo 20 nos dice que, en principio, que no pueden, vean ustedes, no pueden ser accionistas de una empresa del sistema financiero, otra empresa de la misma naturaleza. O sea, ante ello, y en este caso de esta denominación científica que estoy poniendo como impedimento, científica legal, no se considera como empresa, ojo, de la misma naturaleza, aquellas o aquellos otros tipos de empresa que integran el sistema financiero de seguros y que sean distintos al de la empresa que estamos mencionando. Entiéndase, la empresa que recordamos al inicio, a la citada, a la mencionada. Entonces, se consideraría esta limitación, por ejemplo, en el caso de un banco accionista de otro banco. Repitiendo el impedimento, no pueden ser accionistas de una empresa del sistema financiero, otra empresa de la misma naturaleza. Subrayado, aprendido, memoria, queda. Segundo orden, tenemos como impedimento los funcionarios y trabajadores. Y aquí es importante porque eso es una garantía y una valla importante cuando hablamos respecto de los cónyuges, ¿no? Que también no pueden ser titulares de accionistas de una empresa financiera en una proporción que exceda el 5% del capital de la empresa. Miren, los funcionarios, los trabajadores públicos, así como los cónyuges, ¿no? Que no pueden ser titulares, ¿no? De una empresa financiera, y nos pone esa exigencia, ese cuello de rigor financiero, que ese no debe de exceder del 5% del capital de la empresa. Entonces, yo lo tomo como una restricción, ¿no? Esta restricción, ojo, es mayor, porque me ha tocado un par de consultas en este sentido cuando hablamos de este impedimento, ¿no? Cuando decimos la restricción es mayor en el caso del presidente, ¿no? ¿No? Del sistema de mercado de valores, o sea, el superintendente de bancas y seguros, en donde los trabajadores de ambas instituciones
así como sus cónyuges. Mire, en esos dos escenarios, la SMB y la SBS, trabajadores en ambas instituciones, así como sus cónyuges, quienes no pueden ser titulares de accionistas de ninguna empresa del sistema financiero. ¿Ah? Presidentes de la SMB, presidente de la SBS, sus cónyuges, ¿okay? No pueden ser trabajadores, ¿okay? Ni sus trabajadores de ambas instituciones, ¿no? Ni sus cónyuges pueden ser titulares accionistas en ninguna empresa del sistema financiero. Una restricción bastante importante porque nos lleva también a pensar qué sucede cuando los accionistas mayoritarios, ¿no?, de manera directa o indirectamente, que de una empresa del sistema financiero de seguros tampoco podrían entonces ser titulares de una manera directa o indirecta más del 5% de accionistas de otra empresa de la misma naturaleza. Entonces, los accionistas mayoritarios, de manera directa o indirecta, tampoco podrían. Porque vean ustedes cómo ahí esa protección del efecto y crecimiento de manejo en el sistema financiero tendría el accionista mayoritario de manera directa o que también de manera indirecta que le podría significar en lo que es su cónyuge, por ejemplo. Entonces, recapitulando, para reforzar justamente estos tres ejes que se tienen. En principio, no pueden ser accionistas de una empresa del sistema financiero, otra empresa de la misma naturaleza. Segundo, los funcionarios, ¿no?, y trabajadores públicos, así como con sus cónyuges, en los porcentajes respecto de lo que he mencionado como titulares accionistas. Y tercero, cuando estamos ante la figura de accionistas mayoritarios, directo o indirectamente, del sistema para empresas financieras o de seguros, no pueden ser titulares respecto de otra empresa de la misma naturaleza. ¿Bien? Ok. Entonces, tenemos capital, tenemos impedimento, tenemos restricciones, tenemos accionistas. Entonces, cuando este conjunto de protagonistas que están en el sistema, ¿no?, y se incorporan a la intermediación financiera, pues se incorporan en busca de algo que creo es válido para quienes tienen esa inversión, ¿correcto?, de participación, que es buscar la utilidad y buscar el dividendo, ¿no? Pero la utilidad, ojo, obtenida en el ejercicio económico anual, en el ejercicio económico anual de una empresa financiera, que deben ser aplicadas perfectamente en dónde? En la recomposición del capital social mínimo, en principio. ¿Pero en qué caso? ¿Siempre? No. Siempre que exista un déficit y la empresa se encuentre dentro del plazo de 90 días, se le puede otorgar para dicho efecto justamente. Entonces, las utilidades, cuando hablamos de utilidades de dividendo, las utilidades del ejercicio económico siempre se determinan luego de haber efectuado todas las provisiones establecidas por la ley, que es la base y el sustento de justificación de la provisión, ¿no?, para las empresas del sistema financiero. Esto es determinado por la SBS o acordados, ojo, por la misma empresa, ¿no?, y estas serán aplicadas de forma al orden de prelación que se tiene en la Ley General de Sociedades o en la Ley General del Sistema Financiero. Entonces, vean ustedes, también aquí hay un orden de prelación respecto de lo que corresponde a las utilidades en su distribución por el ejercicio económico, una vez efectuadas todas las provisiones del caso. Esto hay que tenerlo presente. Orden de prelación, lo dice la Ley General del Sistema Financiero, para lo que representa a las utilidades en el ejercicio económico. Si es de hablar en el orden de prelación, pues en algún momento he tenido la oportunidad de reconocer cómo se da este orden de prelación. Un orden de prelación, pueden tomarlo en cuenta también hasta con el tema laboral, pero acá es un tema mucho más preciso que la misma ley lo dice, va en el siguiente orden de acuerdo al ejercicio económico anual fundamental. Tiene que existir culminación del ejercicio anual económico de la empresa. Primero,
la composición o recomposición del capital mínimo establecido para las empresas del sistema financiero. También en ese orden está para la constitución, importante, de la reserva legal o para su reconstitución. Después, siempre hemos visto, y resulta importante cuando vamos a la prelación anual, cuando vamos a la utilidad, en lo que representa a la constitución del fondo de garantía. Pero el fondo de garantía, en algún momento lo hemos aplicado por nuestro feedback de experiencia en el tema financiero, pero en el fondo de garantía de las empresas de seguro, ¿no? Ahí. También para la constitución de reservas facultativas o las que constituyen la distribución de un dividendo. Es importante cuando se dé esa figura de reserva facultativa por un acto de liberalidad de quien toma la decisión, entiéndase por un director, ¿no? Entonces, es importante acá resaltar que en tanto, miren, importante, reitero, en tanto la Junta General de Accionistas no haya aprobado el respectivo balance final y la distribución de utilidades, las empresas financieras, y aquí, ojo, están impedidas de repartir estas con cargo a las ganancias netas de un ejercicio anual. Ojo, también sin perder de vista, así como de otorgar a sus directores la participación en las utilidades. Es importante porque hemos tenido casos en donde ello no se ha respetado y vienen los problemas, pero lo mencionamos por un tema de espacio académico, porque más allá de ello, definitivamente hay un tema de imagen, reputación y nombre respecto de lo que corresponde a consultas que hace años atrás nos han hecho sobre justamente estos temas, ¿no? Ahora, si la Junta General de Accionistas o el director incumple esta disposición, hay una gran responsabilidad solidaria. Y vean hacia dónde se extiende esa gran responsabilidad, que hay que decirlo, que muchas veces en foros o en plenarios académicos no se menciona por justamente no establecer en rigor ese efecto de responsabilidad solidaria que se amplía cuando el directorio tiene que reintegrar a la empresa los importes indebidamente pagados. Reintegrar, ¿ok? Responder solidariamente. Esa responsabilidad solidaria que se constituye en el reintegrar los indebidamente pagados, los soles indebidamente pagados o los importes indebidamente pagados, es sustantivo tener presente por la parte de la Junta General, ¿no? La Junta General de Accionistas presente, ¿no? Ahora, seguimos bajando nosotros en lo que a la metodología de la ponencia nos debe, ¿no? En responsabilidad y en rigor del conocimiento a transmitir es el tema de los órganos y funciones específicas que se tienen, ¿no? Entonces, esas funciones y órganos específicos ligados a las sociedades anónimas abiertas, que están conformadas por diferentes órganos, cada cual, por supuesto, con sus diferentes atribuciones, diferentes funciones. La misma Ley General de Sociedades lo señala ahí, lo marca muy bien, pero lo que hay que resaltar es que, por un lado, la forma genérica, a saber, de que la Junta General de Accionistas es el órgano de gobierno y los órganos de administración son el directorio y la gerencia. Órgano de gobierno, Junta General de Accionistas, órgano de administración, directorio y la gerencia. Entonces, esto, dentro de los órganos y funciones específicas, pasan por el filtro de las normas contenidas en la Ley General del Sistema Financiero, ¿no? Que son específicas, ¿no? Son específicas cuando entramos a la aplicabilidad o la operatividad financiera de lo que corresponde a la Junta, al directorio y a la gerencia, se encaminan a ser específicas y se tienen que aplicar siempre que no se opongan a la de las sociedades, ¿no? Pues
no hay que perder de vista lo que nos dice la ley 26702, porque es una norma, ojo, importante, que muchas veces genera esa interpretación, a veces exegética, de forma de investigación jurídica o de metodología de investigación jurídica cuando interpretamos, ¿no? Que es la excepción. Es una norma de excepción. Entonces, en esa norma de excepción, también cuando hacemos la, la, la intervención jurídica respecto de lo que se refiere ya a un quantum, ¿no? A una mayoría, ¿no? No se pueden establecer por una cantidades mayores a las señaladas a la Ley General de Sociedades, ¿no? Entonces, se me viene a la mente en este paso, por ejemplo, incluir en mi ponencia que para las juntas generales, ¿no?, existen dos tipos de quórum. Por un lado tenemos el simple y el calificado. Y en el caso de lo que corresponda al simple, las mayorías son, en primera citación, la mitad más uno de los representantes. Conocido, sabido, pero hay que mencionarlo en el plenario para recordar y afianzar el conocimiento. En cambio, cuando vamos en segunda citación, los que asisten, ¿no? Y cuando hablamos en el quórum calificado, la primera citación se refiere o se requiere de los 2/3 de las acciones. Ahí hay que ser mucho más riguroso, ¿no? Los 2/3 de acciones con derecho a voto presente. Y en segunda citación, los 3/5 presentes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En rigurosidad, lo que corresponde a un quórum calificado, la misma ley lo establece 2/3, sí, primera citación, segunda citación, los 3/5, y en la simple, aquellos que en este caso, que correspondan a la mayoría de primera citación, o sea, la mitad más uno de los representantes. Entonces, vamos también, sin perder de vista, mencionar lo que la Ley General de Sociedades, ¿no?, nos señala, que para el caso de una segunda citación, el mínimo legal es el voto favorable, me ha pasado alguna vez, el voto favorable de accionistas que representan cuando menos la cuarta parte del capital pagado. Si no me falla la memoria, artículo 75 de la Ley General de Sociedad Financiera. Entonces, cuando ya vamos armando, vamos constituyendo el desarrollo de todos los componentes de las empresas en nuestro espacio financiero, vamos advirtiendo ya qué tipo, con todo este engranaje, con esta estructura, con este caminar, con esta autorización de caminar y operativizar en el sistema, ya podemos decir qué tipo de operaciones son realizables por las empresas financieras que, con todo lo que mencionamos, pues ya están en capacidad de caminar, interactuar y operativizar al interior de cada uno de los rubros que les compete dependiendo de su capital social para el trabajo, de lo que dice la ley 26700. Entonces, ¿cómo lo identificamos? Lo identificamos de que las empresas financieras debidamente constituidas pueden realizar operaciones que expresamente lo señala el 221 de la ley, ¿no? Sí, el 221, que va por un lado, lo que representa recibir depósitos a la vista, recibir también depósitos a plazos y de ahorro. También he visto una parte operativa así como de custodia, ¿no? La fórmula también de descontar y concretar o conceder adelantos sobre letras de cambio. Justo hoy día con un cliente que me hacía esa consulta, ¿no? El hecho de descontar y conceder adelantos sobre letras de cambio, me preguntaba si solamente se podía hacer sobre letras de cambio y le dije, no, también se puede extender sobre pagaré y otros documentos comprobatorios de deuda. Otros documentos comprobatorios de deuda. O sea, vean la operatividad respecto del manejo, cómo se puede hacer extensivo, letra de cambio, pagaré y otros documentos que puedas comprobar o certificar fehacientemente la deuda, ¿no? Y sobre ello también el otorgar créditos directos como sin garantía, ¿no? O sea, como sin garantía son operaciones que están contempladas en la norma. Después, conceder préstamos hipotecarios o sobre instrumentos hipotecarios y prendarios también, los mismos que pueden ser en moneda nacional como
extranjera. Otra forma de operativizar también por estas empresas es el otorgar vales, fianzas, otras garantías también, ¿no? Inclusive también se puede dar que alguna vez también interesante analizar como un tema de tesis, inclusive a favor de otras empresas del sistema financiero. Si no me falla la memoria, es el numeral 6 del artículo 221. Entonces, con ello también se permite a las empresas a la hora de la operativización el hecho de tener la fórmula de emitir, de confirmar, avisar y negociar también cartas de crédito que pueden ser a la vista o a plazo, ¿no? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a lo que el uso internacional y en general se tiene que establecer lo que realiza las operaciones de comercio exterior. Eso es importante, ¿no? También podemos mencionar, no menos interesante, es el hecho de lo que decía en su momento sobre las empresas dentro de un rango. Realizar operaciones de factoring, realizar operaciones de crédito con empresas del país, así como efectuar depósitos sobre ellas también, ¿no? Que guardan en lo que corresponde a operaciones de créditos con bancos, con financieras del exterior, también. Un gran escenario también que se desarrolla es el hecho de comprar y conservar y vender acciones de bancos u otras instituciones del exterior que operen, eso sí, en lo que es la intermediación financiera o en el mercado de valores también, ¿no? Entonces, es interesante también ir recordando toda la línea o los canales que se tienen para efecto de justamente operativizar ello. También, por ejemplo, en algún momento lo he trabajado con algún gobierno local o con un gobierno subnacional, es el tema de emitir y colocar bonos de moneda nacional o extranjera que van desde una línea, entiéndase, de los bonos incluidos como los ordinarios, los convertibles también, los de arrendamiento financiero también, o aquellos que van subordinados sobre el tipo y sobre la moneda también, porque también ahí debe incluirse al pagaré, al certificado de depósito que tiene ese componente de negociable y no negociable. Entonces, todo aquello también que le permita trabajar sobre instrumentos representativos de obligación, pero siempre que sean de su propia emisión, o sea, de su propia responsabilidad y su propia titularidad, para que con ello pues, se pueda desarrollar una operatividad de seguridad y tranquilidad en colocación, ¿no? Que también va a otra parte operativa, en el aceptar letras de cambio a plazo, sobre operaciones de transacciones comerciales, que es importante, ¿no? ¿Qué más podemos decir que en la experiencia hemos desarrollado? El hecho de, podría ser también, sobre, por ejemplo, el adquirir y conservar, ¿no? Y vender acciones de las sociedades que tengan un objeto de brindar un servicio complementario. Es importante también, porque se ha visto que hay un gran escenario comercial de intervención justamente ahí para operativizar. Entonces, eso va más allá también respecto de lo que representa a la hora de adquirir, conservar y vender sobre condiciones de partícipes o de certificaciones de participación, que ahí va, que muchos están viendo ahora de los fondos mutuos y sobre los fondos de inversión también, ¿no? Entonces, esto, para efecto de que, de tener operaciones que van a permitir, por un lado, también comprar, ¿okay? Conservar o vender títulos de una deuda de los gobiernos, de acuerdo, eso sí, con la exigencia de lo que nos pida también la superintendencia, la autorización que se tiene también para operar en moneda extranjera, que lo menciono, pero lo conocemos, la emisión de certificados bancarios sobre la moneda extranjera, sobre los tipos, en este caso, de cambios internacionales también, sobre la participación también. Me ha tocado tener una intervención en lo que corresponde a agente financiero, ¿para qué? Para colocación y sobre la inversión
sobre recursos externos. Entonces, ahí hay un gran escenario de operatividad que representa a lo que nosotros consideramos particularmente a las fortalezas que tiene una empresa para desarrollar en rigor, dependiendo de su capital, todas estas actividades de intermediación financiera, que en algunos casos también tienen la autorización de emitir cheques de gerencia, órdenes de pago, porque hay una diferenciación, por ejemplo, con las cajas municipales sobre la emisión de órdenes de pago. También la emisión de cheques de viajero, que muchos de ustedes seguro han tenido esa experiencia. Haciendo memoria también el hecho de aceptar y cumplir las condiciones de confianza también que la ley lo permite, ¿no? También el hecho de recibir valores y documentos en custodia es importante porque eso va a permitir un ingreso de alquiler de cajas de seguridad también que está permitido, y sobre ello también hay un gran margen para lo que representa el desarrollo de las empresas, que también van al hecho de la emisión de las tarjetas de crédito, miren lo que se me olvidaba, de las tarjetas de débito, las operaciones de arrendamiento financiero, en el sector inmobiliario el tema de la capitalización inmobiliaria. Entonces, también involucra el tema de una consultoría financiera también, ¿no? Vean ustedes que el hecho también de prestar servicios de asesoría financiera sin que ello, ojo, importante, sin que ello implique manejo de dinero de los clientes o en todo caso de ese bagaje de inversiones a cuenta de esto, ¿no? Y en ese sentido es una consultoría propiamente dicha en el sistema o en el servicio financiero, ¿no? Otro tema que también hoy se está trabajando mucho en el tema inmobiliario es la participación, miren, la participación en fideicomisos como fiduciarios. Un fideicomiso, uno, el banco, la empresa bancaria, empresa financiera, participa como fiduciario, ¿no? También, no menos importante, el hecho de comprar, mantener y vender el oro, ¿no? El oro, importante. Ustedes tienen mucha publicidad sobre ello y eso es importante. En algún momento, miren, he escuchado sobre el tema de lo que se desarrolla en otorgar créditos pignoraticios con alhajas u otros objetos de oro y plata. Muy mencionado siempre, ¿no? Cómo va creciendo, y eso sí es importante para momentos de escenario complicado, ¿no? El tema de los créditos, en este caso, pignoraticios, ¿no? Después, creo que la relación mental que he hecho respecto de las operaciones autorizadas que están en el norma, a mayor detalle ustedes de manera textual, literal, lo pueden encontrar, pero de lo que por experiencia he mencionado, creo que son, si no las más importantes, por lo menos que tienen mayor operativización respecto de las empresas de intermediación, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos mencionar en esta parte de la operación, la operatividad? Puedo mencionar que las otras actividades previstas en la norma podrían ser actualizadas o señaladas en las empresas, siempre y cuando, ojo, sin ninguna restricción ni limitación, se cumplan los requisitos establecidos por la superintendencia. O sea, si hay alguna una actividad que pueda ser operativizada, tiene que pasar por el filtro definitivamente de la superintendencia, que exige en rigor unos requisitos exigentes, por cierto, y que están registradas, eso sí, en la Ley General del Sistema Financiero, si no me falla la memoria, en el 221. Ahora, cuando ya vamos avanzando en los diferentes tipos de empresas, podemos hablar de las empresas de operaciones múltiples. ¿Por qué hablamos de empresas de operaciones múltiples, no? Porque son aquellas que pueden desarrollar y efectuar diversas operaciones relacionadas con la intermediación financiera. Estas podrán efectuarse, y ahí viene el margen del tiempo y el espacio,
podrán efectuarse en el corto y largo plazo, pero por supuesto atendiendo a diversos sectores, y eso es lo fundamental, yo siempre lo digo, es diferentes sectores de la actividad económica del país. ¿Por qué? Porque el número y tipo de operaciones que puedan desarrollar está esencialmente relacionado, miren, está relacionado íntimamente con el capital aportado por las acciones. Aquí, el riesgo que representan para los depositantes, evaluado a través de una nota otorgada por las clasificadoras de riesgo, donde aparece, ¿qué cosa? A la interna, el control interno, el control del personal capacitado internamente que permite tener una fortaleza para desarrollar las diversas operaciones. Fundamental, ¿no? Fundamental. ¿Por qué? Porque acá estas empresas de operaciones múltiples que van, por un lado, las empresas bancarias, las empresas financieras, las cajas rurales, las cajas municipales, ¿no? Las empresas pequeñas y microempresas, las cajas municipales, pero de crédito popular, y las cajas perdón, las cooperativas sería, porque las cajas municipales de ahorro y crédito no, con la diferenciación de las cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? Entonces, cuando hablamos acá de operaciones múltiples, tenemos en primer orden la empresa bancaria. ¿Por qué la empresa bancaria? ¿No? Porque considero yo que en primer orden se constituye como un negocio principal, ¿no? Un negocio principal, el recibir dinero del público en la actividad de depósito o cualquier otra modalidad establecida en seguridad jurídica en un contrato. Y con ello, utilizar la empresa bancaria, ese dinero, el capital aportado por los accionistas y el que obtenga de otras fuentes de financiación para dar créditos en las diferentes modalidades que da la norma, o en todo caso, para aplicarlos a operaciones sujetas a riesgo de mercado. Empresa bancaria, sencillo en su identificación. Cuando vamos en el segundo orden, en las empresas financieras, ¿no? Las empresas financieras, que son aquellas que captan recursos del público, cuya especialidad, porque ahí sí tengo que diferenciarla del primer orden, según la ley del sistema financiero, consiste en que ahí facilitar las colocaciones de primera, ¿no? Emisión de valores, que opinan con valores por una, mobiliarios y brindan asesoría de carácter financiero. Pero en la práctica pueden desarrollar o pueden desarrollarse similares operaciones que un banco, con la restricción básicamente del manejo de la cuenta corriente para el otorgamiento de los créditos llamados sobregiros en precio financiero. Entonces, sobre esto, nosotros tenemos que tener también en cuenta, como vamos diferenciando, las cajas rurales de ahorro y crédito, porque aquí su función, si bien es cierto, es también captar recursos del público a través de ¿qué? Depósitos, a través de ¿qué? De su especialidad, pero una especialidad consistente en otorgar financiamiento de preferencia, vean ustedes, ya delimitada a la mediana, pequeña y microempresa del ámbito rural, Y cuando avanzamos en la diferenciación con la caja municipal de ahorro y crédito, se debe porque este grupo, okay, de cajas municipales es aquel que capta recursos del público y en su especialidad realiza operaciones de financiamiento preferentemente a las pequeñas y microempresas. Este segmento, este importante segmento
de cajas municipales de ahorro y crédito, conocidas como CEMAT, son una parte, diríamos, interesante, importante del sistema financiero, que están dentro del 4 y 5% de depósitos del sistema financiero, ¿no? Depósitos, 4 y 5%. Y alrededor del 7% de los créditos. Un detalle ahí que transmitir, ¿no? Dentro de las instituciones de microfinancieras no bancarias, ¿no? Es el hecho de que son las más dinámicas en el otorgamiento del crédito y del servicio financiero para todos los agentes económicos que nosotros consideramos no son atendidos en el sistema financiero normal, original. La estadística lo dice porque en los últimos años se ha tenido un crecimiento importante que ha permitido en verdad que cajas municipales, ¿no? Ingresen con mayor presencia a ese gran mercado de lo que es la capital de lo que es Lima y entrar a competir, ¿no? En ese sistema de un mundo que va siempre desde lo que involucra a la empresa bancaria, a la empresa financiera, ¿no? Entonces, como instituciones financieras, entiéndase las cajas municipales de ahorro y crédito, creadas, ¿no? Con el objetivo estratégico de constituirse en un elemento fundamental de descentralización. ¿Y por qué no decirlo? Miren, me animo académicamente a decirlo, de democratización del crédito dentro del ámbito municipal de su competencia, ¿no? Teniendo como objetivo, ¿no?, ampliado también a microempresas urbanas y en algunos casos también con un expertise de ampliar a casos rurales, ¿no? Entonces, interesante ello porque cuando uno busca constituir una caja municipal, es necesario contar igualmente con la autorización de la Superintendencia de Banca y Seguros, la AFP, contar hasta con la opinión de la rigurosidad favorable del Banco Central de Reserva del Perú. Otro importante aporte es que los depósitos que el público realiza en las cajas municipales también cuentan con la cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos. En caso de estas entidades financieras, ya ustedes lo van entendiendo, entraran en problemas económicos, en problemas de solvencia económica, con lo cual las personas que tienen a bien tomar esa decisión voluntaria de ahorrar en estas instituciones, lo puedan hacer con total confianza. Adicionalmente, ¿no?, de las modalidades que estoy mencionando, entiéndase, recapitulando, por un lado, la empresa bancaria, la empresa financiera, la caja rural de ahorro y crédito, la caja municipal de ahorro y crédito, también no deja de ser importante la caja municipal de crédito popular, ¿no?, en donde su especialidad va a otorgar créditos pignoraticios al público en general, ¿no? Y ahí nos encontramos también que tiene una autorización para efectuar operaciones activas y pasivas con los respectivos consejos provinciales y distritales y con las empresas municipales dependientes, por supuesto, de lo que menciono primero, entiéndase las provinciales, así como el brindar servicios
bancarios a esos consejos y a las empresas también. Vean ustedes. Entonces, vamos también a lo que corresponden las pequeñas y microempresas, ¿no? Donde ahí la especialidad consiste en otorgar financiamiento preferente a los empresarios de la pequeña y microempresa, en donde debemos mencionar que si uno va a un análisis que permita profundizar en detalle, ¿no? Que una pequeña y microempresa, entiéndase, pyme, no desarrolla exactamente la intermediación. Importante mencionarlo, ya que no capta recursos del público y más bien utiliza otro mecanismo que es el obtener préstamos de otras instituciones financieras locales o del ámbito internacional. Entonces, vean ustedes, la especialidad consiste en otorgar financiamiento preferente a los empresarios de la pequeña y microempresa. Muy bien. Y bajo esa modalidad o bajo ese mecanismo, que es el obtener préstamos de otras instituciones financieras locales en el ámbito internacional para fortalecer preferentemente pequeñas y microempresas. También no podemos dejar de mencionar a las cooperativas de ahorro y crédito. Estas cooperativas de ahorro y crédito autorizadas a captar recursos del público, ¿no? Estas empresas, cuando captan recursos del público, también pueden operar, ¿okay? Entiéndase, en esa captación, ¿no? A las personas ajenas a sus accionistas. Pero en el caso si adoptan una forma jurídica de sociedades cooperativas con acciones, muy diferente a las cooperativas de ahorro y crédito que cuentan con asociados que están bajo la supervisión, en un caso me acuerdo haberlo analizado, bajo supervisión de la Federación Nacional de Cooperativas del Perú, el FENACREP. Me acuerdo bien por la consulta que se tuvo que aclarar, ¿no? Respecto a un temita relacionado a las cooperativas. Entonces, en relación con las operaciones autorizadas a las empresas que he mencionado, que forman parte del sistema financiero, es importante mencionar que la Ley General del Sistema Financiero establece marcadamente la capacidad de las entidades de acuerdo con el denominado esquema modular de operaciones. Porque este esquema, tenemos que mencionarlo, ya en este orden de ideas de la ponencia, significa que las empresas de operaciones múltiples, ¿no? Como son las empresas bancarias, las empresas financieras, las cajas rurales de ahorro y crédito, las cajas municipales de ahorro y crédito, las EPIMES, las cooperativas de ahorro, deben definitivamente, ¿no? Estar o son clasificadas por la superintendencia en categorías atendiendo a qué. Refuerzo la idea que lo dije en su inicio, atendiendo al capital, atendiendo a la calificación, atendiendo al control interno para el desarrollo de las nuevas operaciones. Recapitulando, centrando la idea, fortaleciendo la idea en lo que para nosotros resulta vital, porque justamente ello nos permite, con todo este escenario que hemos expuesto, el hecho mismo de poder haber esquematizado en lo que representa nuestra responsabilidad en esta ponencia, es las empresas que están dentro del sistema financiero en el Perú. Hemos hecho un recorrido, estimados colegas, en donde hemos empezado, uno, empresas del sistema financiero,
hemos ingresado a su definición y característica. Hemos incorporado la modalidad de constitución de estas empresas financieras, el procedimiento que tiene que tener para las autorizaciones en la constitución de estas empresas, y ligados al capital, ligados a los accionistas, ligados a sus utilidades y dividendos, a sus órganos y funciones específicas. Vean, las empresas y en ese orden. Luego de ello hemos recorrido lo que corresponde a las operaciones realizables por cada una de estas empresas financieras con sus distintivos y sus especialidades y sus particularidades que se diferencian una de otras, ¿no? Y hemos terminado aterrizando, ¿no?, para culminar, y con la venia, por supuesto, y el agradecimiento al portal académico jurídico de investigación de leyes respecto a lo que representa a el cierre de las empresas de operaciones móviles. En ese sentido, agradezco la oportunidad que me han dado para desarrollar este contenido con el que he cerrado mi intervención para bien de todos los operadores jurídicos que, por supuesto, participan en este tan distinguido y reconocido portal académico jurídico de investigación de leyes, y quedo siempre a la expectativa de lo que consideren ustedes pertinente. Muy agradecidos, y quedo a disposición de los organizadores. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos fervientemente al doctor por su gran ponencia. Sin duda ha sido muy enriquecedora para todos los presentes. Y bueno, si tuvieran alguna pregunta, este sería el momento para realizarla por parte de los espectadores. Pueden usar el chat o, si no, abrir su micro, si desean. Bueno, de él parece que no hay preguntas. Quedó todo claro. Bueno, le agradecemos de nuevo, doctor. Y sí, todo claro. Excelente. Y bueno, como se les comunicó a los espectadores por el grupo de WhatsApp, el doctor Collado no nos podrá acompañar esta noche por motivos de fuerza mayor, pero su sesión será reprogramada para el 23 de marzo. Espero la comprensión de todos los presentes y bueno, así culminaría nuestra sesión de hoy. Les agradecemos muchísimo por su presencia y sobre todo al doctor Soto. Ha sido increíble tenerlo aquí presente y de parte de leyes le agradecemos mucho. ¿Qué Gracias a todos ocurrencia? los presentes. A ustedes muy buenas noches, y sigamos fortaleciendo justamente la investigación jurídica. Un fuerte abrazo Exactamente. para todos. Muy agradecidos. Hasta una próxima, cuando consideren pertinente. Muy amable. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Muy buenas noches.